Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Gracias a Dios por los hermanos que hasta ahora han llegado para honrar ese nombre que es sobre todo nombre. Así que todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. ¿Ya se ubicaron? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu presencia. Gracias por tu santa y gloriosa palabra. Pedimos, Señor, que en este momento la unción de tu Santo Espíritu sea sobre tu siervo y también sobre tu iglesia, de tal manera que podamos asimilar la misma, Señor, y ponerla por obra. En tu nombre santo te damos gracias. Amén, amén. Siéntese dándole una alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Gracias al Señor Jesús. Creo que todos tenemos una palabra de agradecimiento para con nuestro Dios, porque Él ha sido, es y seguirá siendo muy bueno con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Vamos a pensar en este momento en algo que los hermanos que desean servir a Dios, cuando se habla acerca del servicio de Dios, ellos inmediatamente trasladan su mente a algo que nos gusta, y es la predicación de su palabra. Casi siempre que se habla del servicio a Dios, el que desea servir a Dios de una vez piensa en el campo de la predicación. Y creo que es una bendición de Dios, aunque no solo se le sirve a Dios predicando. Sin embargo, hay como esa prioridad, de tal manera que a veces, si el hermano nunca pasa a este lugar a predicar, él cree que él no le está sirviendo a Dios. Y cuando llega aquí, bueno, se goza, casi habla lenguas. Gracias a Dios que al fin el Señor me permite servirle. Y es un hermano que ora, es un hermano que alaba a Dios, que exalta a Dios, que saca tiempo para Dios, pero parece que eso para él como que no es servir a Dios, porque tiene en mente siempre la exposición de la palabra de Dios. Esto está bien, pero realmente en el texto leído, oiga, hablo del texto leído, hay dos condiciones que el hermano
que desea predicar, sobre todo, debe reunir. Mire cuáles son las dos condiciones. Primero, encontramos la palabra oír. Es lo primero, oír. Lo segundo, debe ser fiel. Oír y fidelidad. Oiga, oír y fidelidad. Dos cosas. Vamos a pensar en esas dos cosas, no en el orden que está en el texto, porque el orden que usted encuentra aquí realmente ese es el orden. Ese es. Porque nadie puede ser fiel si primero no ha oído la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero podríamos decir, alterar el orden. Primero vamos a hablar de la palabra fidelidad y luego de la palabra oír. Pero ya le dije, el orden es primero oír y luego ser fiel. Recuerde que el apóstol Pablo dijo algo que tiene mucho que ver con esto. Él dijo, doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que él menciona la fidelidad como un requisito para el campo de la predicación. La carta, como usted bien sabe, fue escrita a Timoteo, un ministro muy joven, pero muy competente. Ese hombre era, aunque era joven, cuando comenzó a servir era un hombre muy fiel. Vea, muy fiel, tenía un testimonio intachable en la iglesia donde él pertenecía. Vea lo que dice Hechos 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que este hombre, este joven, era un hombre fiel. Tenía un buen testimonio de toda la iglesia, un buen testimonio. Y realmente tener un buen testimonio en la congregación donde nosotros pertenecemos, hablando localmente, es una gran bendición para uno servirle a Dios. De tal manera que cuando lo saquen allí al altar por primera vez, los hermanos se gozan. Gracias a Dios. Algunos dicen, al fin lo sacaron. ¿Sí? Al fin. ¿Por qué? Porque el hermano tiene un buen testimonio. Y los hermanos se gozan. Bueno, ya el hermanito lo comenzaron a usar. ¡Qué bendición! Lo contrario, mire a quién vinieron a usar. ¿Qué le pasaría al hermano que sacó ese hermano? Es que ese hermano, mire, ¿para qué lo pone? El hermano no es fiel. Bueno, entonces, ser fiel en la iglesia es una bendición. ¿Por qué? Porque es en la iglesia local donde uno comienza a servirle a Dios.
Oiga, es en la iglesia local. Ese es el orden. Hermano, Dios es un Dios de orden. Las cosas de Dios son ordenadas. Así que el orden bíblico es comenzar en la iglesia donde nosotros hemos nacido. Por no tener en cuenta lo que dice Hechos 1, verso 8, al comienzo se cometieron errores gravísimos, errores que impidió que realmente se cumpliera con el orden bíblico en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Dice Hechos 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Mire el orden. En Jerusalén. Oiga. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Jerusalén aquí es la iglesia donde nosotros nacimos por la palabra de Dios. Y es en Jerusalén donde se debe comenzar. He dicho que al principio, por no tener en cuenta el orden de Dios, se cometieron muchos errores. Por ejemplo, al principio cuando enviaban un obrero al campo a predicar, lo enviaban a un pueblito pequeño, un municipio, puede ser. Y la gente del pueblo es más dura que la gente de los campos, ¿sí o no? Y el hermanito llegaba a ese campo, a ese pueblo, comencé a evangelizar 5, 6 meses, un año y ni un convertido. ¿Qué hacía? Se iba a evangelizar los campos. Pero ese no era el orden. Él tenía que estarse allí, en ese pueblo, que es la Jerusalén, y hasta que allí haya un buen grupo, con ese grupo, irse a los campos y evangelizar los campos. Pero como pocos se convierten o ninguno, él se iba a los campos. De ahí que hubo, oiga, ciudades. Yo conocí ciudades que en el pueblo tenían 3 creyentes y en los campos 300. Oiga, en el pueblo 3 creyentes y en el campo 300. Mientras las otras denominaciones en el pueblo tenían congregaciones de 1000 y en los campos no tenían. Porque ellos, a pesar de todo, siguieron ese orden. Primero Jerusalén y después ya un poquito más lejos. ¿Por qué? Porque usted con la gente del pueblo puede evangelizar la gente del campo. Pero con la gente del campo a usted le queda muy difícil evangelizar la ciudad, ¿o no? Así que, hermano, Dios es un Dios sabio. Entonces, donde la persona debe comenzar a servir es en la iglesia donde nace. Algunos dicen, vea, hermano, es que yo quisiera irme lejos, para Holanda si es posible, a predicar, es que tengo una visión. No, no es que tiene visión. Es que allí en la iglesia donde pertenece, él no puede predicar porque nadie le cree por su testimonio.
Entonces quiere irse a lugares donde nadie le conozca, porque allí se va a sentir bien, ¿sí o no? Aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo, aquí sí puedo predicar con libertad. Pero el orden bíblico es, primero, la iglesia. Es allí donde uno comienza a servir en lo que Dios lo ponga. Oiga, en lo que Dios lo ponga. Escuche bien. ¿Cómo entró David al campo de batalla? ¿Cómo entró? Con una espada en la cintura, una coraza, un casco, listo para la batalla. Entró a llevarle pan a sus hermanos y queso al jefe de 1000. Comenzó repartiendo pan. ¿Y cómo salió de ese campo de batalla? Mire bien, cómo comenzó y cómo terminó. Voy a leerle el pasaje para si usted quiere anotarlo, 1 Samuel 17:7. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces mire cómo entró David al campo de batalla repartiendo ¿qué? Panes. ¿Cómo comenzaron los diáconos en la iglesia? ¿Cómo comenzaron? En el púlpito, en el grupo de alabanza, unos grandes predicadores, ¿no? Comenzaron repartiendo remesa a las viudas. Mire, para eso fue que los nombraron. No fue para predicar. No. Ni dirigir. Nada de eso. Fue para repartirle la remesa a las viudas, que eran menospreciadas. Así comenzaron. ¿Y qué sucedió con ellos? Fueron fieles en su labor. Se sentían bien, trabajaron bien, no importa que sea repartiendo yucas, papas, o sea barriendo, trapeando, no interesa. A mí lo que me importa es servir a Dios en lo que sea. Pero es que imagínense que ignoraron que yo tengo el bachiller, que tengo un diplomado y me ponen de portero. ¿Eh? No, y es más, me dijo el pastor que si podía barrer el salón, ¿qué le estará pasando? ¿Será que no sabe quién soy yo? Pero estos hombres que no eran cualquiera cosa, que llenaron los requisitos, que eran 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y gente sabia, 3 requisitos para repartir pan, para repartir yucas y papas. Pero ahora algunos dicen, no, es que eso de ser fiel, eso del buen testimonio, eso de ser sabio, eso del Espíritu Santo, eso no se necesita para predicar. ¿Quién lo dijo? Pero si para repartir papas y yucas se requerían esos requisitos, ¿cuánto más para lo otro? ¿Qué pasó con estos diáconos? De allí se levantaron 2
grandes predicadores. Oiga, dos grandes predicadores, dos hombres con un don de evangelista tremendo. ¿Quiénes fueron? Felipe y Esteban. Eran diáconos, pero hermano, la Biblia engrandece, exalta a los fieles. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé cuando los nombraron de misioneros? Oiga, de misioneros, ¿qué estaban haciendo? Dice Hechos 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban sirviendo. No estaban esperando que los pillaran, sino ellos estaban sirviendo. Cuando son nombrados de misioneros, sea bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, es en la iglesia local donde uno nace, donde uno comienza a servir a Dios. Ese es el orden bíblico. Ahora entonces mencionemos el segundo requisito, que es oír. Oiga, el que desea predicar debe ser un buen oidor. Oiga, un buen oidor, porque si no tiene un oído circuncidado, un oído bien agudo para oír, ¿cómo va a predicar? Nunca podrá predicar. Los mejores oidores son los mejores predicadores. Créalo, hermano, créalo. Si usted quiere predicar bien, oiga bien. Oiga bien. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que el Señor Jesús dijo en San Marcos 4, 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Oiga, mirad lo que oís. Dice otra versión, presten mucha atención. Oiga, presten mucha atención. Y a lo que nosotros más le debemos prestar atención, ¿a qué es? A la palabra de nuestro Dios. Oídme atentamente y comed el bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Si me oyereis, comeréis del bien. Así que mire lo que el Señor dice. Mirad lo que oís. ¿Usted puede mirar una voz? No se puede mirar una voz, pero sí se puede examinar. Oiga, sí se puede examinar una voz para saber si esa voz viene de arriba o de abajo. Para saber si el que nos está hablando es Dios o es el hombre. Porque si no examinamos la voz, nos podemos confundir. Eso le pasó a un jovencito, pero bueno, se justifica, era un jovencito.
Era un niñito. Eso está bien, pero en un adulto eso no se justifica. Primera de Samuel 3, verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo llegó a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Mire que este niño oyó la voz de Dios y la confundió con la voz de Elí. Y corrió donde el sacerdote Elí. Pero era Dios que le hablaba. Y él pensó que era el hombre. Y en el libro de los Hechos sucedió ya lo contrario. Pero no eran niñitos, no era un colegio, no. Era gente adulta. Dice Hechos 12, 21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El pueblo, en medio de la emoción, que era un discurso tremendo, el pueblo dijo, este es Dios que nos habla, este es Dios. Pero no era Dios, era el hombre. Y cuando el rey vio esa alabanza que la gente decía, este es Dios que nos habla, él se sintió grande, no le dio la gloria a Dios y murió lleno de gusanos. Porque es que si a usted Dios lo usa, no se componga la corbata. No se queda como muy grandecito. Porque no fue usted. Ese fue Dios. Y no crea que Dios lo usó porque usted es un buen orador. Porque usted busca mucho de Dios, ayuna mucho, es muy consagrado. Eso debe ser así, pero no fue por eso. Primero, por la gracia de nuestro Dios. Y segundo, porque hay una iglesia que está orando por usted. Así que la gloria no es para uno, la gloria es para el Señor Jesús. Una alabanza para el Señor, a su nombre. Por eso nosotros debemos de probar las palabras. Probar las palabras. Job 34, verso 3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Oiga bien, el oído prueba las palabras, así como el paladar gusta lo que uno come. Por eso, nosotros no debemos de pasar entero como los pollos, ya lo sabe. Porque Dios no nos comparó con pollos, sino con ovejas. Y la oveja rumia. Algunos quizás no entienden bien la palabra rumiar. Le voy a leer. ¿Qué es rumiar? En el campo animal o con relación a los animales, es masticar por segunda vez, volviendo a la boca el alimento que estuvo en el depósito, que algunos animales tienen. Y en relación
con el hombre, en relación con el hombre, que es considerar despacio y pensar con reflexión y madurez en algo. En este caso, en la palabra de Dios que uno está escuchando. Pero si mientras se predica usted está en el almacén, está en la cocina, está en la empresa, está discutiendo con sus hijos y con su esposa, porque así les pasa a algunos, ¿sí o no? ¿Cómo usted va a rumiar? ¿Cómo va a considerar? ¿Cómo va a reflexionar con madurez si realmente no puede asimilar lo que está escuchando? Y esto hay que asimilarlo. Pero para asimilarlo, tiene que tener un oído bien agudo, bien circuncidado y unos ojos bien abiertos. No es que usted allí mientras se predica, usted comience a llamar al predicador porque no lo va a atender. No, tiene que estar usted muy atento a la predicación de la palabra. Eso es lo que dice Proverbios 23, verso 1 y siguientes. Cuando te sientes a comer con algún señor, en el sentido espiritual, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. Pon cuchillo. Y usted tiene un cuchillo allí bien afilado por lado y lado. Una espada, que es la palabra con que se mide y se examina cualquier doctrina. Así que no se puede allí pasar entero. Hay que considerar, hay que sacar el cuchillo, ponerlo en la garganta, como hizo Daniel y sus compañeros. ¿Qué hizo Daniel cuando le ponen allí en la mesa el menú? No era cualquier menú. No era una sopita de ¿cómo es que se llama lo que le venden por allí en las famas? Ah, sí saben. De menudencia, no era eso. Era el menú que el rey comía. No era una limonadita con poca azúcar y poco limón. No. Era vino del mejor del que el rey bebía. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Viendo ese menú bien sabroso y con buena hambre y yo creo que eso era harto vino, tomen lo que quieran. Dijo, no, hay que sacar el cuchillo. Hay que sacar el cuchillo. Porque es que este vino, este menú, aunque está tan sabroso, esto ya fue dedicado a los ídolos. Y mi cuchillo me dice que no debemos contaminarnos con la idolatría. Así que mejor tomemos agua y comamos repollo. No más. ¿Por qué? Porque ellos realmente acudieron al cuchillo, a lo que dice esta gloriosa palabra. Dijeron, esto no se debe de comer. Bendito su nombre. Así que por hambre que el hermano tenga,
no puede pasar entero, comerse cualquiera cosa. ¿Qué le pasó a los discípulos de Eliseo? Que teniendo hambre, alguien por allí que no conocía bien esas hierbas silvestres, y ya con la olla llena, el fogón, el agua hirviendo, y ellos con hambre tomaron unas calabazas. Resulta que las calabazas eran venenosas y la echaron a la olla. Cuando van a comer, yo creo que quizás algunos cayeron muertos y dijo: ¡varón! La muerte está en la olla. ¿Qué hizo el varón de Dios? Tomó harina, que habla de la palabra de Dios, la echó en la olla y la olla se sanó. Y todos pudieron comer. Esto está en Segunda de Reyes 4:38, para que usted lo tenga allí en su mente. Así que, hermano, si no examinamos, nos podemos envenenar todos. Por eso el que desea predicar, aunque no desee predicar, que desee realmente estar firme en la doctrina, hermano, él debe tener un oído bien agudo, bien circuncidado. Y si va a predicar, con mayor razón, porque él no puede predicar sin antes haber oído. Mire, hermano, le menciono algo muy práctico. El Señor lo enseñó. Oiga, el Señor enseñó que para uno hablar, primero tiene que oír. ¿Usted sabe por qué casi todo sordo es mudo? ¿Sí sabe? ¿Por qué casi todo sordo es mudo? Pues porque él no puede oír. Y si no oye, ¿cómo puede hablar? Y mire que el Señor lo enseñó en un milagro que él hizo. San Marcos 7:32. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Oiga, y escupiendo, tocó su lengua. ¿Qué fue lo primero que hizo? Metió sus dedos en las orejas de él. Lo segundo fue tocar su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Oiga, y hablaba bien. Pero ¿qué fue lo primero que le pasó? Oyó. Y después de oír, pudo hablar. Porque es que si no oímos, ¿cómo vamos a hablar? Primeramente tenemos que oír. Por eso, hermano, Santiago, ya para terminar, Santiago dice algo muy real. 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para hablar, para oír, y tardo para hablar, tardo para airarse. Oiga. Por eso, hermano,
Dios, que es tan sabio, nos dio 2 oídos y una lengua. 2 oídos para que oigamos bien, con prontitud, y una lengua para que hablemos poco. Pero nosotros con una lengua hablamos y hablamos y oímos poco. ¿Qué tal que tuviéramos 2 lenguas? ¿Quién nos soportaría, hermano? Y un oído. Pero Dios es sabio. Dios es sabio. 2 oídos y una lengua. 2 oídos para que oigamos su palabra y la pongamos en práctica. Que eso es lo más maravilloso, oír y practicar, que no imitemos a los de Ezequiel, capítulo 33, verso 30. Escuche bien. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Oiga, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oiga, qué sermón, qué enseñanza, qué mensaje tan lindo. ¿Ah? Cantor de amores. Y que canta bien ese predicador. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el cambio? No hay cambio. Oyó, pero no practicó. Porque nosotros no tenemos en cuenta el oír bíblico. Eso se nos olvida, el oír bíblico. ¿Y cuál es el oír bíblico? Usted lo sabe, se lo recuerdo. El oír bíblico es recibir con obediencia la palabra de Dios. Ese es el oír bíblico. La mujer vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira estaba oyendo. ¿Eso dice el texto? El corazón de la cual abrió el Señor. ¿Para qué? Para que estuviera atenta. Pero si estaba oyendo. O sea, para que recibiera con obediencia la palabra de Dios. La recibió con obediencia. Se arrepintió, se convirtió, se bautizó ella y toda su familia. Ese es el oír bíblico. Por eso, hermano, aprendamos a oír, aprendamos a practicar, porque eso es lo que el Señor Jesús quiere, y de esa manera estaremos listos para irnos con Cristo y para servir al Señor Jesús en su iglesia. Está en sus pies. Y vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias porque el Señor nos ama en gran manera. Y Él desea que nosotros, que nosotros le sirvamos como Él quiere en su palabra. Levante sus manos al santuario y démosle gracias a Dios por su palabra.